10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tenemos derecho a equivocarnos. Era esto, tú lo sabes, Jesús, que era esto lo que pensaba preparando esta meditación. Y ya sé que es como gritar algo evidente, pero es que cuántas veces se nos olvida lo más obvio. Todos somos de carne y hueso, todos tenemos aciertos y desaciertos, virtudes y debilidades. Y esas imperfecciones, esos defectos, esas carencias, no es que sean privadas, muchas son visibles, hasta vergonzosas. Todos tenemos nuestro pasado y nuestro presente. Todos andamos por la vida llenos de cicatrices, algunas incluso duelen todavía. A veces, y es curioso cómo me pasa a mí cada cierto tiempo, hay quienes me preguntan un tanto preocupados o preocupadas. Me dicen, Padre, ¿esto solo me pasa a mí? Y yo respondo, siento decirte que no eres tan original. Nos pasa a todos. Bueno, por eso leer el Evangelio hoy, al mismo tiempo que consideramos al santo que la Iglesia celebra en este día, es muy aleccionador. Porque tú, Jesús, dices, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno, no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. A ver, sobre todo estas últimas cosas que dices, Señor, son imponentes, o sea, parecen cosas de superhombres. Pero por eso te decía, a ti que escuchas, que hoy la Iglesia nos propone dirigir nuestra mirada a uno de los personajes que encarnaron esta misión que Jesús le encomienda a sus primeros discípulos. Se llamaba Juan, o Marcos, o Juan Marcos. No formaba parte de los 12 apóstoles, pero todo apunta a que fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Su madre se llamaba María y sabemos que tenía un primo que se llamaba Bernabé. Parece que su familia contaba con medios económicos, porque muchos aseguran que el cenáculo donde Jesús celebró la última cena pertenecía a la familia de Marcos. Que el huerto de los olivos, que conocemos como Getsemaní, también les pertenecía. O sea, él estuvo ahí al principio y al final, en esas horas tremendas. No supo estar a la altura, si lo queremos ver con ojos humanos. Porque qué fácil, por ejemplo, es prestar la casa, pero qué difícil es estar dispuesto a entregar la vida. Marcos huyó como los demás. Lo cuenta él mismo en su Evangelio. Tan desesperado estaba por huir que cuando llegó Judas con aquellos soldados para apresar a Jesús, lo abandonaron y huyeron todos, y un joven que se cubría el cuerpo tan solo con una sábana le seguía, y lo agarraron. Pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. ¡Qué vergüenza! Huyó desnudo. Pero bueno, seguro que cuando hacía memoria, le avergonzaba más el hecho de haber abandonado al maestro que el haber andado desnudo por ahí a medianoche por las calles de Jerusalén. Y es que todos, aciertos y desaciertos, virtudes y debilidades al desnudo, tenemos nuestra historia con sus rincones o incluso con sus avenidas vergonzosas. Pero a pesar de la vergüenza, con un sano realismo, Marcos corrigió el rumbo y se mantuvo fiel.
En los Hechos de los Apóstoles se cuenta que después de ser liberado de la cárcel por un ángel, San Pedro se dirigió a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos en oración. Es la primera vez que la Sagrada Escritura menciona el nombre de Marcos. Ya después aparecerá con su primo San Bernabé, que con él se va a unir a San Pablo en la tarea de la propagación del Evangelio. Viajó con ellos a Antioquía de Siria. Bernabé y Pablo predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan por auxiliar, así dicen los Hechos de los Apóstoles. Pero terminaron una primera fase de evangelización en Chipre y Marcos no se encontró con ánimos de seguir aquella incómoda y aventurada labor apostólica y decidió abandonar a sus compañeros y volverse a casa. Esta falta de entereza le disgustó a Pablo. Tanto le disgustó que tiempo después, cuando Pablo le comentó a Bernabé que quería ir a visitar a las comunidades cristianas en todas las ciudades donde habían estado antes predicando la palabra del Señor, para ver cómo se encontraban, a Bernabé le pareció muy bien, pero quiso que los acompañara Marcos. Pablo no pensaba igual. Consideraba que Marcos no debía ir con ellos, porque en el viaje pasado los había abandonado, los había dejado solos. Y ya se ve que la discusión no fue pequeña, porque el desacuerdo entre los dos hizo que se separaran uno del otro. Entonces Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para su Chipre natal. O sea, Juan Marcos sigue siendo una mezcla de cobardía y de entrega. Acompaña y abandona. Acierta y desacierta. Pero todos somos de carne y hueso. Y eso lo entiende muy bien Bernabé. Y lo entenderá muy bien Pablo más tarde. Porque Marcos va a ser uno de los más constantes y valiosos ayudantes de Bernabé, Pedro y Pablo. San Pedro en su primera carta lo considera como hijo predilecto en la fe. El mismo San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, alaba la eficacia del ministerio de Marcos. A ver, no deja de ser un gran consuelo y un motivo de esperanza para muchos de nosotros contemplar esa andadura de San Marcos hacia la santificación cristiana. A pesar de nuestras flaquezas, de las faltas de resiedumbre tal vez de nuestros años pasados, podemos, como él, confiar en que la gracia de Dios y el cuidado materno de la Iglesia y los servicios que en adelante prestemos a la Iglesia pueden hacernos servidores fieles, instrumentos útiles para el apostolado. San Jerónimo, este gran traductor de la Biblia, ¿no?, dijo que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, a ruego de los hermanos que vivían en Roma, puso por escrito su evangelio, según lo que había oído predicar a Pedro. El mismo Pedro, habiéndolo escuchado, lo aprobó y lo entregó con su autoridad para que fuese leído en la iglesia. Después, tomado el evangelio que había escrito, Marcos marchó a Egipto y, anunciando a Cristo por vez primera en Alejandría, fundó la iglesia con tanta doctrina y rectitud de vida que con su ejemplo arrastró a muchos a seguir a Cristo. Bueno, pues ese es Juan Marcos, San Marcos evangelista. Predicó el evangelio. Es más, lo puso por escrito, para ti y para mí. Probablemente, quién sabe, ¿no?, a su predicación le acompañaron algunos de los milagros que Jesús menciona en el evangelio de hoy. Pero esto no quita que haya sido un hombre de carne y hueso. Y por eso mismo, con derecho a equivocarse. Todos tenemos derecho a equivocarnos, como los santos. Y todos tenemos derecho a recomenzar, porque todos podemos y debemos ser santos. Yo pensaba que si San Marcos estuvo desde el principio, es seguro que conoció a Santa María nuestra Madre. Y ella, como madre, vería por encima de sus defectos sus virtudes.
y le sonreiría y le animaría cada vez que se equivocaba, porque sabía perfectamente que todos tenemos derecho a equivocarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.